Hace nada me vi la película de Chainsaw Man y honestamente no me quedé con el diseño de los demonios ni con la coreografía de la sangre, ni siquiera con el enorme atributo de Makima. Me quedé honestamente con Denji. La verdad es curioso, cuando el personaje es más mundano es cuando yo al menos lo siento más real, lo siento más como parte de uno. Porque aceptémoslo, en un mundo de héroes que quieren salvar el universo, Denji solo quiere desayunar, dormir en una cama y tocar unas tetas por primera vez para poder sentirse feliz. Con todo esto dicho, mis sombras, poneos cómodas porque soy Zoki y esto es Denji, el vacío de desear demasiado. Para los que vivan bajo una piedra, Chainsaw Man nos narra un mundo donde los demonios existen y los humanos los cazan a estos mismos mediante pactos con los propios demonios. Denji es el hijo de un tipo que literalmente le debía la vida a la mafia. Cuando el padre se suicida, literalmente Denji hereda la deuda, y en una de esas misiones que hace para saldar la deuda, conoce a un demonio llamado Pochita, un pequeño demonio motosierra, que más adelante, por X circunstancias, se fusionan para sobrevivir y terminan trabajando para una mujer llamada Makima. Pero aquí lo importante no es la motosierra que le sale de la frente, lo importante es que Denji no busca un propósito heroico. Denji es el reflejo de ese impulso que todos sentimos, las ganas de tener un objetivo, o como me gusta a mí llamarlo, ego. Ese ego que nos mueve para que no muramos del asco en la pregunta de ¿qué sentido tiene todo lo que hago? Y mi respuesta para todo esto es la autorrealización en base a tu entorno. Cuando logramos verbalizar ese yo ideal, ese ego, lo buscamos desenfrenadamente. Gracias a esto nos desarrollamos y entramos en el estado de flow, ganamos aún más experiencia y pensamos que al dar ese paso final llegará la verdadera felicidad. Pero la verdad es que no hay nada. ¿Hay una felicidad momentánea? Claro que sí, pero ya está. El vacío vuelve porque al final el objetivo que teníamos como meta se volvió rutina. Es como si esa felicidad se volviese al final como un scroll infinito en Instagram. Al final se vuelve mundana. Denji lo vive en carne propia. Cuando por fin logra tocar esos pechos que tanto anhelaba, se siente muy, pues sin más. Una decepción absoluta. Y el problema viene de varios factores, veo yo. Schopenhauer decía que la felicidad no existe como algo positivo, es simplemente la ausencia del dolor propio. En resumidas cuentas, si no sientes dolor, eres feliz. Pero de cierta manera podemos decir que hay una paradoja, porque cuando tienes una excesiva expectativa hacia algo, estás esperando que eso que te va a llegar te dé una felicidad inmediata y duradera. Pero si generas un exceso de expectativa, inevitablemente es posible que te decepcione y provoque dolor. Y justamente por esto Schopenhauer decía que el ser estoico era fundamental, porque si no terminarás como Denji mirando sus manos con cara de ¿esto era todo? Porque vamos a ser honestos, el problema de Denji es mucho más profundo que la decepción amorosa de un niño de 13 años, ya que Denji no está pensando en cómo formar una empresa para evadir impuestos en España, él piensa el qué y cómo va a comer mañana. Al final de cabo, Denji no tiene ningún tipo de propósito, no busca uno, busca simplemente comer. Y mira, esto lo podemos explicar muy fácilmente con la pirámide de motivación de Maslow. A grandes rasgos, para que me puedas entender, Abraham Maslow formó una de las bases más importantes de la psicología moderna. Y es entender qué es lo que hace que una forma de vida se mueva. Explicó que ésta se mueve por estratos. Quiero decir, en la base de esta pirámide están las necesidades fisiológicas, así como la comida, la salud o el sexo. Luego el siguiente estrato viene la estabilidad o más bien lo social, donde por ejemplo podría entrar el amor. Y ya cuando has logrado cubrir las necesidades más básicas como el refugio, la casa, la comida o tu vida social, ya entras en el siguiente estrato, que es el autoconocimiento y finalmente la autorrealización. Y Denji es una persona que apenas está en lo más bajo, no busca seguridad ni amor propio. Él busca, al final de cabo, saciar sus instintos más básicos. Es por eso que le da igual venderse al mejor postor. En ese estrato, la moral es simplemente un lujo.
Él obedece si el trato le beneficia a sus deseos más mundanos, aunque incluso a largo plazo sea perjudicial. Y no es que sea alguien estúpido, es simplemente supervivencia. Es decir, no fastidies, no le pidas a alguien que se encuentre a sí mismo cuando lleva días hambriento. Como dijo Maslow, primero sobrevives y comes, y con suerte logras pensar. Y curiosamente, aun con todo esto, nos sentimos incómodos al vernos reflejados en él, porque si tienes suerte y quizás tú no estás en el mismo escalón que Denji, aún así sientes ese vacío. Es decir, logras 1000 objetivos, logras estabilidad, comprarte el iPhone que querías, una casa, bajar de peso, pero de repente esa euforia que tenías se vuelve otra vez en vacío. Zygmunt Bauman llamaba esto una vida líquida. Nada es suficiente porque el placer se vuelve rutina a la velocidad de la luz. Vivimos en una búsqueda constante de dopamina. Porque no me mientas, vivimos en un mundo de compras compulsivas donde eres más feliz esperando el paquete que cuando lo tienes en la propia mano. Pensamos que el siguiente objeto lo cambiará todo, pero saciar a los 7 pecados capitales no conlleva a nada. Y ojo, en mi caso no soy creyente, pero creo que ponerle nombre a las cosas ayuda a atacarlas. Es decir, por ejemplo, la ira, la gula, la lujuria, avaricia, pereza, soberbia o la envidia. Quien busca la verdadera iluminación o tranquilidad debe dominar todos estos aspectos porque el abuso de cualquiera de ellos conlleva la destrucción. Ojo, no quiero decir que seamos robots que no sintamos, sentir es humano, pero intentar llenar ese vacío existencial con atracones de comida o pura lujuria solo te hace más infeliz. Es curioso porque a lo largo de la historia hay pensadores como Schopenhauer que dicen que la ausencia de dolor produce felicidad. Pero luego tenemos, por ejemplo, a Epicuro que decía que simplemente tener placer es lo que da felicidad. Pero cálmate, tío, que bebe 50 litros de cerveza en el bar. No me refiero al placer desenfrenado. Epicuro hablaba de el placer con cabeza, para mantener el equilibrio que antes mencionábamos. Y justamente aquí quiero hacer un hincapié en 2 tipos de placeres que él distinguía. Tendríamos los placeres carnales o cinéticos, como él llamaba, que básicamente son comer o eliminar, por ejemplo, un dolor del cuerpo. Y por otra parte vendría más el placer mental o, como él decía, catastemáticos, que en resumidas cuentas es tener estabilidad mental o, como por ejemplo, autoconstruirse o tener relaciones sociales. Pero por ejemplo, el problema de Denji es que él va de extremo a extremo impulsados por sus pecados más carnales. Él no conoce el equilibrio. En resumidas cuentas, es un analfabeto emocional que nunca aprendió a desear con cabeza. Y encima le pones a la gótica culona de Makima delante suyo. Una persona que sabe que el verdadero dominio sobre una persona no es con violencia, sino con la dependencia. Quiero decir, ella le daba pequeñas esperanzas con cosas como comida, cama u hogar, y luego le prometía un futuro si hacía lo que ella quería. Una jugada devastadora para un alma débil. Y claro, como dijo Carl Jung, cuando no sabes quién eres, te conviertes en lo que desean. Denji no lucha contra el sistema, al final este propio sistema le dice quién tiene que ser. Es como la gente que al no saber con qué llenarse se llena con expectativas de otros, aceptando cualquier papel social. Como diría Goffman, lo aceptas solo por cansancio. Pero déjame preguntarte una cosa. ¿Y si tal vez no es que te falte algo, sino dejas que un sistema ajeno a tu interior canalice toda esta energía? Es decir, en resumidas cuentas, al final deseas porque algo te falta o porque no sabes hacia dónde enfocarla. Por esto mismo nos duele tanto sentirnos identificados con Denji, porque muchos no pecamos por maldad, sino por vacío, ya que no buscamos placer en el pecado, solo buscamos la anestesia para ese trauma. Entonces, al igual que con Denji, ¿tenemos algún tipo de salvación para este, sinsentido? La respuesta corta es sí. Según Paulo Freire, la insatisfacción empieza a desaparecer cuando te conoces a ti y a tu entorno. Es decir, cuando le pones nombre a lo que sientes, dejas de ir a ciegas, porque así estabilizas tu Tao y encuentras ese ego hacia el cual avanzar. Ya no eres una hoja que se la lleva el viento, eres un ser que toma las riendas con responsabilidad, ya que es posible que el sentido de la vida no se invente, se descubre con la travesía de la responsabilidad con la propia vida, dijo Viktor Frankl, sobreviviente de un campo de concentración, ya que puedes tener metas grandes o pequeñas, pero deben ser realistas y verbalizadas, pues no se trata de desear más, se trata de aprender a desear mejor.
Entonces, cuando desees mejor y encuentres tu, pues digamos, santo grial, forjarás tu alma. No serás más un engranaje del sistema, tampoco un virus, sino alguien que vive en equilibrio con él. Entiende que no hay ni bueno ni malo absoluto, todo es pues contextual, pero la manera de ser más fuerte es mediante la experiencia, ya que una espada se endurece siendo golpeada una y otra vez, dijo Camus. Incluso en la lucha el corazón humano puede llenarse. Denji es el espejo de una generación cansada, con la mente vacía por el exceso de estímulos, pero extrañamente viva. Tal vez la felicidad no sea llenar el vacío, sino dejar de huir de él. Aprender a mirarlo sin miedo y seguir caminando sin tener todas las respuestas. Porque muchos de nosotros no necesitamos ser héroes, necesitamos ser personas que sepan saber elegir por qué vale la pena vivir. Ya que al final de cabo, crecer no es esquivar ni llenar el bache, es aprender a conducir por una carretera que siempre los va a tener. Y como siempre, en resumen, crecer no es llenar ese vacío, sino aprender a vivir con él y desear sin vender tu alma, como humanos que por fin eligieron por qué vale la pena vivir.